Hoy es 29 de diciembre del 2019 y voy a editarles una visión que tuve en el transcurso de la madrugada y debo dejar bien claro que he estado experimentando una especie de parálisis en las manos que viene acompañada de dolor y una insatisfacción que adormece todos mis dedos. De tal manera que es insoportable, no se puede conciliar el sueño, no se puede disfrutar el descanso. Tampoco se puede prestar atención a lo que el Espíritu Santo o Dios o Jesús quiera traer como revelación, porque es una insatisfacción, una incertidumbre, una desesperación que no te da lugar a digerir en tu mente la idea de meterte alguna anestesia en crema o tomarte alguna medicina tomada. No hay forma de que tu mente pueda digerir la idea de que la sanidad pueda llegar como medicina a tus huesos, a tus arterias, a tus pequeñas venas que están en las partes de la mano, que son sensibles, son muy delgaditas, son como eléctricas, como pequeñas líneas que cuando se lastiman es una tortura, es un infierno mismo, tal como los católicos lo narran. Los católicos narran el purgatorio de esta manera, como ellos explican esta experiencia como las tinieblas de afuera, en donde no se ve nada, todo es tinieblas, pero se puede sentir el infierno que se vive allí. Y se puede ser testigo de todo lo que se experimenta, de todas las quejas, de todo el dolor, de toda la desesperación y la ansiedad que les invade sus cuerpos, sus neuronas, sus cerebros, todo su ser, incluyendo sus almas. Entonces, yo he estado experimentando esto, pero por la misma molestia, imposible entender el propósito de esto. Ya como en 3 ocasiones o en más de 3 ocasiones durante varios días de este mes de diciembre en las madrugadas. Pero ahora fui más determinante y decidí entender el propósito de esto y le pregunto, Señor, ¿qué se supone? No busco ayuda, estoy paralizada, tengo adormecido las manos, los dedos, no estoy enferma. Yo trabajo para tus ancianos, que tu gente adulta es una carga que no es mía. De hecho, los ángeles son los que hacen el trabajo, si no yo estaría lastimada. De hecho, puedo enfatizarles que no hay ningún daño, porque siempre después de que pasa la misión, todo vuelve a ser restaurado en mí como que si yo nunca hubiera hecho ninguna obra. Entonces no hay ningún maltrato físico. De hecho, se puede decir que para mí es como un juego trabajar con personas adultas, de este tipo de personas que el Señor pone en manos de gente que puede ayudarlos a seguir su camino, como que uno les sirve de alguna manera, por decirlo así, como una especie de bastón, para que ellos puedan sentir que no les falta ningún miembro, que no les falta ninguna capacidad física ni mental para avanzar en lo que les queda de años en su vejez. Entonces, volviendo al asunto, vengo yo, y cuando yo esperaba que esto ya iba haciéndome la idea de que yo iba a permanecer por mucho tiempo con esto, empecé a oír y clarito escuché cuando me dijo: es así como yo voy a hacer que se sienta en este mundo a medida que mi hijo esté viniendo, a medida que la gran tribulación se esté viviendo a nivel mundial. Es la incertidumbre, es la desesperación, es el miedo, el terror, el infierno en la tierra que los moradores de la tierra van a experimentar. Y de hecho, me dijo el Señor, es por eso que lo he dejado escrito, que es necesario que yo pueda acortar los días. De no acortar los días, dice el Señor, ninguno de ustedes sería salvo. Entendí que por eso Él va a tener misericordia y nos va a arrebatar más pronto, porque es que si nosotros no podemos tolerar este tipo de tortura, de sufrimiento, entonces algunos podríamos terminar optando por el suicidio. Algunas almas podríamos ser conducidas a ser atropellados por gente loca, por gente malvada en las calles, porque vamos a estar fuera del control humano, fuera de capacidad médica para podernos atender. Vamos a estar como desorbitados mentalmente.
como que en ese momento el Espíritu Santo como que se va a hacer un lado. Como que ese juicio lo vamos a respirar todo en los aires de tal manera que no va a haber forma de pedir auxilio porque no va a haber esa atención adecuada para ese tipo de sufrimiento que se va a vivir. Yo pienso que esta es la parte en la que la humanidad va a empezar a experimentar la persecución de los cristianos, el control monetario, los sistemas, las cosas fuera de control, las revueltas que ya están, las guerras, rumores de guerras, los desastres naturales y todo junto va a ser como una bomba de tiempo. Y la capacidad humana va a ser insuficiente porque todo va a venir como lo que ya vi, como muchas piezas de dominó cayendo unas sobre otras. Voy a arrancar de San Mateo 25, del versículo 30 al 46, y de ahí voy a explicar el resto. Esta es la palabra de la cual me voy a sostener. Voy a arrancar de San Mateo 25, del versículo 30 al 46, y de ahí voy a explicar el resto. Voy a empezar aquí. 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Porque el Señor habla de su palabra, de su mensaje como un negocio, de su iglesia como una esposa, como un noviazgo, porque todo es un business en el reino de los cielos, en donde en lugar de dinero la motivación es las almas. Porque no se corrompe, porque no es dinero, sino que son las almas, que es el tesoro más grande de Dios. Entonces dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. O sea, si Dios mira tu viña y Dios ve que está dando buen vino, entonces el Señor te da la buena semilla para que tu viñedo siga dando más vino. O sea, la mejor semilla para que puedas producir mejor vino. Y dice, por así decirlo, es un ejemplo. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque la palabra de Dios sin obras es muerta. O sea, esta palabra, si no tiene acción, es como que fueran palabras en el aire que se las lleva el viento. Y los vientos contrarios la ahogan para que no llegue a tus oídos y tampoco la puedas hacer rema. No la puedas hacer vida materializada en tu destino profético. Entonces, el Señor más abajo, en el capítulo 30, en el versículo 30, en el 31, sigue hablando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo estuve yo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y dice en el versículo 46, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, no voy a entrar en más profundidad con lo que ya está explicado, lo que ya está dado, pero sí ahora puedes entender un poco mejor el por qué la parálisis y el adormecimiento en las manos. Porque ¿cuál es la herramienta que el ser humano tiene para trabajar, para traer el pan a la casa?
Las manos. Con las manos das y con las manos recoges. Entonces, si te tocan las manos, no puedes trabajar aunque tengas talentos. Te puede faltar todo, pero las manos no te deben de faltar porque es con las que te llevas el alimento a la boca. Con las manos das y con las manos recoges. Piensa, ¿cuál es el mensaje que Dios te da? Para mí está bien claro. El Señor dice, multiplica lo que te he dado, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo no te mandé a hacer tu propia visión y a quedar bien conmigo con lo que tú piensas que yo te pedí. Yo te mandé a cumplir mi misión en tu vida, a engrandecerme a mí, no a engrandecer tu nombre. Esa es la gran diferencia entre lo que queremos hacer para Dios a lo que Dios quiere que hagamos para Él. Eso es lo que debes de entender. Es la visión de Jesús, no la visión tuya.